Can Yaman y Demet Özdemir se quedan en silencio en plena entrevista. Y no es un silencio cualquiera, es un silencio que grita. ¿Qué está pasando entre estos dos, que hasta ahora parecían la pareja perfecta de las telenovelas? Hoy vamos a desgranar todo el salseo, porque esto huele a que hay más tela que cortar de la que nos muestran. Imagínense la escena, todos expectantes esperando que hablaran de su supuesta reconciliación, de los rumores que los rodean, de todo lo que nos tienen con la intriga. Y de repente ¡zas! Silencio total. No una palabra, no una mirada cómplice, nada. Para ser honestos, a mí me pareció súper raro. O sea, si te preguntan por tu ex, por alguien con quien compartiste tanto, lo normal es que digas algo, ¿no? Aunque sea no voy a hablar de eso. Pero este silencio fue espeso. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay una estrategia detrás. O sea, ellos saben perfectamente el revuelo que causan juntos. Cada vez que se rumorea algo de ellos, los titulares explotan. Y lo que no quieren es dar pie a más especulaciones, pero a la vez, las alimentan con su silencio. Es el típico juego del misterio. Muchos dicen que este silencio es una señal de que las cosas están mal, que hay tensión. Y sí, puede ser. Quizás hubo una discusión fuerte o simplemente la relación llegó a un punto donde prefieren no exponerse más juntos. Pero yo sospecho que esto es, en parte, un movimiento calculado. ¿Por qué? Porque el silencio, en este mundo de las redes sociales y la farándula, a veces es más ruidoso que las palabras. Les da el control. No dicen nada que luego se pueda usar en su contra, pero dejan que la gente imagine lo peor, o lo mejor, lo que sea que venda más. Piénsenlo bien, si hubieran dicho no estamos juntos, la noticia habría sido esa. Si hubieran dicho estamos intentándolo de nuevo, más titulares aún. Pero al quedarse callados, permiten que cada uno arme su propia película. Y para nosotros, los que amamos este salseo, es una mina de oro. Cada gesto, cada no respuesta, se convierte en una pista. Y no olvidemos que ambos son actores. Saben cómo manejar la imagen pública. Quizás este silencio es una forma de decir, somos profesionales, nuestras vidas personales son nuestras, pero sabemos cómo generar expectativa. Es un arte y ellos lo dominan. A mí me da la impresión de que incluso separados, o en este limbo de no se sabe qué, siguen conectados por esa energía que tienen juntos. Esa química que traspasa la pantalla. Y quizás están usando esa conexión, aunque sea para mantenerse en el radar. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es un intento desesperado por volver a estar juntos y lo están manejando de esta manera tan peculiar? ¿O es una forma de distanciarse definitivamente y este silencio es su manera de poner una barrera, pero sin hacer un escándalo? Yo me inclino a pensar que es una mezcla de ambas cosas. Quieren controlar la narrativa, evitar un drama público, pero a la vez, son conscientes del poder que tienen juntos. Lo que sí es seguro es que este silencio ha puesto a todo el mundo a hablar. Y eso, amigos, es exactamente lo que consiguen. Les ha valido para seguir siendo noticia sin necesidad de decir una sola palabra. Es magia del marketing de celebridades, si quieren llamarlo así. ¿Creéis que este silencio esconde algo más profundo, o es solo una estrategia para mantenernos enganchados a su historia?